Bienvenidos a Español Boreal. Este es un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Si ya puedes mantener una conversación y quieres dar el siguiente paso, este espacio es para ti. Porque una lengua se aprende de verdad cuando empiezas a pensar en ella. En cada episodio descubrirás una historia sobre la cultura, la historia o la actualidad del mundo hispanohablante y casi sin darte cuenta, ampliarás tu vocabulario, entenderás nuevas expresiones y harás el español cada vez más tuyo. Soy Paulo Oropesa y te hablo desde Copenhague. Imagina una ciudad europea. Sus calles tienen nombres en español, sus escuelas enseñan la historia española, su moneda es el euro. Pero esa ciudad no está en Europa, está en África. Hoy hablamos de dos ciudades muy especiales, Ceuta y Melilla. Son dos ciudades españolas, pero están en el continente africano. Tienen más de 2000 años de historia, mucho antes de que existieran los países que conocemos hoy. Si estás aquí para mejorar tu español, quédate hasta el final. Hoy vamos a trabajar las preposiciones y expresiones del lugar. En, entre, frente a, al otro lado de y fronterizo con. Este tema es perfecto para practicarlas. La historia de Ceuta y Melilla es en realidad una historia de geografía. Ciudades situadas entre dos continentes, frente a la costa marroquí, al otro lado del estrecho. Vas a escuchar estas expresiones varias veces durante el episodio. Al final las repasamos juntos, con ejemplos. Las dos ciudades están en el norte de África, muy cerca de España, pero separadas de la península por el mar. Ceuta está justo frente a Gibraltar, al otro lado del estrecho. Melilla está un poco más al este, en la costa del Mediterráneo. Y aquí está la clave de esta historia, el estrecho de Gibraltar. Es el paso que conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. También es el punto donde Europa y África están más cerca la una de la otra. Durante toda la historia, quien controla ese paso, controla una ruta comercial y militar muy importante. Por eso Ceuta y Melilla nunca fueron ciudades sin importancia, siempre tuvieron un gran valor estratégico. Ceuta y Melilla ya existían en la época del Imperio Romano, dentro de la provincia llamada Mauritania Tingitana. Con el tiempo, esa provincia africana pasó a depender administrativamente de Hispania. Los romanos incluso la llamaron Hispania Transfretana, la Hispania de más allá del estrecho. Después de la caída de Roma, la región pasó por manos visigodas y en el siglo VIII llegó la conquista musulmana. Durante los siglos siguientes, Ceuta y Melilla formaron parte de distintos estados islámicos del norte de África. En 1415, Portugal conquistó Ceuta, pero ¿a quién se la conquistó exactamente? En esa época, Ceuta pertenecía al reino de Fez, un reino musulmán del norte de África, gobernado por la dinastía Beni Merins. Eran de origen bereber, es decir, pertenecían a los pueblos originarios del norte de África, muy anteriores a la llegada del Islam a la región. Esta dinastía concreta, la Beni Merin, desapareció del poder hace siglos, pero es importante aclarar, el pueblo bereber no desapareció. Hoy siguen siendo un pueblo vivo con millones de personas en el norte de África, sobre todo en Marruecos y Argelia. Portugal en esa época empezaba a explorar nuevas rutas por mar. A diferencia de otras posesiones europeas en África, Ceuta nunca fue una colonia separada. Desde el primer momento se incorporó directamente a la corona, con el mismo estatus legal que cualquier otra ciudad del reino. Esto también pasaría después con Melilla, como vamos a ver. Ceuta fue portuguesa durante más de siglo y medio, pero en 1580 el rey Felipe II
de España heredó también la corona de Portugal y los dos reinos se unieron en lo que se conoce como la Unión Ibérica. Ceuta, como el resto de los territorios portugueses, pasó a depender de esta corona conjunta. Y Ceuta, a diferencia de otras ciudades portuguesas, decidió seguir siendo española en lugar de volver a Portugal. Melilla tiene una historia un poco distinta. En 1497, solo 5 años después de la conquista de Granada, una flota de los Reyes Católicos ocupó la ciudad. Formaba parte del mismo proceso histórico que había terminado con el último reino musulmán de la península. Ni Ceuta ni Melilla formaron nunca parte de un estado marroquí como el actual. La dinastía alauí, la misma que gobierna Marruecos hoy, no empezó a reinar hasta 1666. Como pasó con Ceuta, Melilla tampoco fue nunca una colonia en el sentido clásico. Se incorporó directamente a la corona de Castilla con el mismo estatus que cualquier otra ciudad del reino. Pero tener el control de estas ciudades nunca fue algo tranquilo. Durante siglos, Ceuta y Melilla sufrieron numerosos ataques de los sultanes, que intentaban una y otra vez ocuparlas. El episodio más extremo ocurrió en Ceuta a finales del siglo XVII. El sultán Muley Ismail, uno de los gobernantes más poderosos de la dinastía alauí, decidió expulsar a los españoles de la costa africana. Primero lo intentó con Melilla, pero después de varios años sin éxitos, en 1687 decidió abandonar el intento. Melilla simplemente no cayó. Entonces, Muley Ismail concentró todas sus fuerzas en Ceuta. El 23 de octubre de 1694 comenzó un asedio que duraría más de 30 años. Es probablemente uno de los asedios más largos de toda la historia militar. Y aún así, Ceuta resistió y siguió siendo española. Estos asedios no son solo una curiosidad militar, explican una buena parte de la identidad de estas dos ciudades que a lo largo de los siglos tuvieron que defender su lugar en el mapa una y otra vez. Marruecos reclama la soberanía de Ceuta y Melilla desde su independencia en 1956. Su argumento es que estas ciudades forman parte de su territorio natural, ocupado por España desde hace siglos. España, por su parte, sostiene que Ceuta y Melilla llevan siendo españolas desde antes que existiera el propio Estado marroquí moderno y que sus habitantes son ciudadanos españoles de pleno derecho. A diferencia de otros territorios como el Sahara Occidental, la Organización de Naciones Unidas no incluye a Ceuta y Melilla en su lista de territorios pendientes de decolonización. En Ceuta y en Melilla conviven desde hace generaciones 4 comunidades principales: cristianos, musulmanes, judíos e hindúes. En Ceuta, además, hay una comunidad gitana importante. Los judíos están presentes en la historia de la región desde hace siglos. La comunidad hindú llegó sobre todo a partir de los años 50 del siglo XX. Por las calles de estas ciudades se pueden encontrar en pocos kilómetros una catedral católica, una mezquita, una sinagoga y un templo hindú. No siempre ha sido una convivencia fácil y a veces hay tensiones. Ha llegado el momento de repasar las expresiones del lugar que has escuchado durante el episodio. En es la preposición más básica para hablar de ubicación. Ejemplo: Ceuta y Melilla están en el norte de África. Se usa para decir dónde está algo sin más detalles. Entre indica una preposición intermedia entre 2 puntos y 2 referencias. Ejemplo: estas ciudades siempre tuvieron un papel importante entre 2 continentes. Fíjate, entre normalmente necesita 2 elementos conectados con y entre Europa y África. Frente a
indica que un lugar mira directamente hacia otro. Normalmente los separa el agua o una distancia visible. Ceuta está justo frente a Gibraltar. Es muy útil para describir ciudades cerca del mar o edificios que se miran entre sí. Al otro lado de, indica que algo está separado del punto de referencia por un mar, un río o una frontera. Ejemplo, Ceuta está al otro lado del estrecho, muy cerca de España. Esta expresión siempre indica una separación física entre dos lugares. Fronterizo con es un adjetivo, describe un lugar que comparte frontera con otro. Podríamos decir, Ceuta es una ciudad fronteriza con Marruecos. Es muy útil para hablar de países o ciudades que tienen una frontera común. En resumen, en indica la ubicación básica, entre indica una posición intermedia, frente a indica que dos lugares se miran, al otro lado de indica una separación física y fronterizo con describe una frontera compartida. Si practicas estas 5 expresiones, vas a poder describir la ubicación de cualquier lugar en español con mucha más precisión. Y así termina el viaje de hoy, desde la Roma imperial, pasando por visigodos, dinastías musulmanas, portugueses y reyes católicos, hasta las 2 ciudades que hoy conocemos como Ceuta y Melilla. 2 lugares pequeños en tamaño, pero con una gran historia. Si te ha gustado este episodio, compártelo con alguien que también esté aprendiendo español. Y la próxima vez que quieras describir dónde está un lugar, prueba a usar estas 5 expresiones. Soy Paula Oropesa y esto ha sido Español Boreal.